A las 10:11 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio les da la bienvenida a este tercer programa de Contacto Pedagógico, el programa que busca visibilizar las experiencias al interior de las escuelas públicas y privadas del país, visibilizar también el trabajo permanente que hacen los educadores para construir una Colombia más educada. Saludamos como siempre a nuestra doctora en educación Liliana Rey y directiva de nuestra central de trabajo CTU STRAP, que hace posible este encuentro de reflexión pedagógica. Buenos días, Leumann, buenos días para toda nuestra audiencia, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro Contacto Pedagógico. Buenos días, Iván, hoy acompañándonos en el máster y nuestra invitada especial, Blanca. Buenos días, muchas gracias por la invitación, bonito estar aquí. Bueno, recordemos que nuestro programa Contacto Pedagógico pues nace de esta necesidad que tenemos de contar nuestras experiencias, porque pues como nos lo dice nuestro filósofo número uno en esta organización, estamos hechos de palabras y las palabras nos constituyen y nos van construyendo. Y hemos ido abordando alrededor de este contacto pedagógico que debemos abordar cada uno de los proyectos y de los ejercicios pedagógicos que realizamos en las escuelas, porque es en la escuela y en la educación donde se pueden corregir los horrores de la realidad. Entonces, Blanca, ella es licenciada en matemáticas de la Universidad Distrital, especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad de Chile y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Blanca, cuéntanos tu experiencia y cómo una licenciada en matemáticas llega a este ejercicio de multiculturalidad. Es difícil. Bueno, a mí quien me llevó o quienes me llevaron a entender el asunto cultural y la riqueza histórica que tenemos todos fue precisamente el territorio San Bernardino. Llegué allá en 1999, recién graduada de la universidad, y allá me encontré con personas que tenían apellidos tan raros como el mío. Mi segundo apellido es Guachetá, y allá encontré personas de apellido Chihuazuques y Neutas, y entonces yo dije, bueno, esa cosa extraña no es tan extraña en este lugar, y pues desde hace 20 años vengo entendiendo qué es la diversidad cultural y cuáles son como esos legados históricos que todos tenemos, bien sea en la genética o en la memoria oral, y que digamos, vale la pena compartir, mantener y sobre todo poner como al servicio de la escuela. Profe, cuéntenos cuáles fueron las necesidades, las problemáticas que usted identificó en el contexto escolar o que la institución identificó para abordar precisamente este tipo de estrategias pedagógicas que lo que busca es conectar de manera pacífica a diferentes culturas al interior de la escuela. Pues en realidad fueron como varias. La primera era, pues he estado en la jornada tarde gran parte de estos 20 años, y la deserción de los estudiantes pues era enorme, entonces había que mirar por qué era que se iban los niños. Lo segundo era que nos inventábamos clases y pues pareciera ser que pues como que no le agradaban a los niños las clases a veces ni a uno mismo. Entonces comenzamos a pensarnos, bueno, es que lo que estamos haciendo seguramente no tiene sentido, entonces hay que hablar con los niños, hay que hablar con la familia, hay que hablar con el territorio, hay que hablar con todos, ¿no? Y en ese hablar con todos, lo primero que tratamos de organizar fueron unos grupos de ciclos, digamos, eso fue una intención de la Secretaría de Educación, ya como por el 2004 tal vez. Y entonces era, juntémonos los profesores de ciclos que son en teoría grupos de edades de estudiantes para hacer algo diferenciado según su edad. Luego entendimos que teníamos problemas de no tener espacios en la escuela para que los niños corrieran, entonces, bueno, busquémosles alternativas de recreación al descanso. Tenemos problemas de niños en estrada, entonces tengamos el programa de secundaria acelerada o volver a la escuela en general. Luego que tenemos problemas de consumo de sustancias psicoactivas, es decir, en la medida que el problema se va presentando, vamos intentando mirar cómo lo resolvemos, pero fundamentalmente es para que los niños permanezcan en la escuela. Bueno, cuando yo digo niños, ¿no? Estoy como mamá,
Entonces, cuando yo digo niños, puede ser desde los 5 hasta los 22 años, que son los niños de la escuela en la que estoy, ¿no? Esos son nuestros niños. Ok, bueno, la idea de este ejercicio de permanencia, de generar como mayores lazos en la institución para que precisamente se tejan esas afinidades con cada uno de los grupos, se da tanto de parte de la comunidad, de los niños, niñas, padres y madres de familia, como de los educadores y educadoras. Sí, sí, señora. Digamos que lo que tratamos de hacer es reconocernos en la diferencia, y que la dificultad sea una oportunidad y no un bloqueo de avanzar o de estar caminando hacia algún lado. Entonces, digamos que también nos dimos cuenta que muchos de esos ejercicios de deserción tenían que ver con lo que tú dices, que es como con las ubicaciones geográficas de mucha de la población que teníamos. Y entonces, lo que intentamos hacer es reconocer que eso es una potencialidad y no una dificultad, como te dije hace un instante. Que las familias se reconozcan por sus orígenes. Igual ellos afuera del colegio se reconocen. Entonces los que llegan del Tolima ya se reconocen porque vienen de allá, o los que vengan de donde vengan. Y lo que hacemos es que adentro también se reconozcan, a pesar de que sean como de cursos diferentes. Pero los maestros también. Entonces nosotros los maestros somos pues también agentes interculturales y somos sujetos interculturales. Muchos de nosotros los maestros, nuestros orígenes no son necesariamente bogotanos y tampoco son necesariamente de un solo lugar del país. Entonces, la primera mirada es hacia uno mismo como ser humano, yo maestro, y luego en esa reflexión, cómo gestiono y propicio esa reflexión intercultural al interior de mis cursos, con mis niños y demás. Profe, cuéntenos detalladamente qué estrategias utilizaron ustedes precisamente para inspirar a otros docentes que tienen esa misma problemática, que en muchas oportunidades no logran conectar de manera pacífica, establecer procesos de convivencia saludable al interior de una población multicultural. Pues es que creo que cuando a uno le dan la oportunidad de hacer lo que uno quiere, pues uno está feliz, ¿no? Entonces, en el colegio creo que los que han llegado han tenido la oportunidad de proponer. Entonces tú llegas, ves allí una dificultad y entonces tú propones algún tipo de solución. Y lo que debemos hacer, digamos, como directivos docentes, es como articular esa intención tuya de resolver algo que tú viste, que probablemente yo no vi, con todas las otras intenciones que hay. Entonces, lo primero es darle la voz al que está. Entonces, uno le puede dar la voz a los profesores, le puede dar la voz a los niños, los profesores le pueden dar la voz a los niños, porque los niños también tienen cosas que decir. Es decir, que no se quede en lo retórico de el centro de la educación es el niño, pero el niño nunca habla. No, el centro de la educación es el niño y el niño propone, ¿sí? Entonces los niños también proponen cosas, y le proponen cosas a los maestros de la manera más respetuosa y tranquila posible. ¿Y qué han propuesto los niños específicamente? Imagínate que en primaria, con esto de la educación para la primera infancia y demás propuestas, los niños de primaria tenían una estrategia que se llama la escalera del logro. La escalera del logro es un lugar físico en el aula donde cada niño hace su autoevaluación y hace coevaluación con sus compañeros y va indicando su nivel de avance. Eso lo tenían en primaria. Resulta que los niños de secundaria dijeron, nosotros también queremos hacer eso, o sea, ¿por qué solo primaria? Y entonces le dijimos a los profesores, los niños de secundaria quieren hacer eso. Y uno tiene el prejuicio de que los niños se van a autoevaluar bien, ¿no? Que se van a poner una buena nota, pero no pasa. Entonces hace uno la escalera del logro con los niños y los niños dicen, yo creo que puedo mejorar. Y otro le dice, sí, es que mira que tú estás fallando en esto. Tenemos cursos de 40 estudiantes, ¿no? Y lo podemos lograr con cursos de 40 estudiantes, que se escuchen, que se autoevalúen, que digan en qué pueden ser mejor y cómo se pueden comprometer a hacerlo. Eso, por ejemplo, es una propuesta, pero súper fundamental para lo que son los procesos evaluativos de los niños. O sea, lo que ellos mismos tienen que decir de lo que están haciendo en la escuela. Y pasó de primaria a secundaria, entonces ahora lo hacen todos los cursos, desde preescolar hasta 11. Hacen su escalera del logro. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Recuerden que podemos realizar nuestras preguntas a través del chat.
Y Claudia Costa nos envía un saludo muy especial para nuestra gran amiga y maestra Blanca Peralta. Gracias, Mona. Bueno, recuerden sus preguntas, acá las esperamos ansiosamente. Blanca, ¿cómo ha sido ese ejercicio en relación de pues unir todo este ejercicio multicultural e intercultural con el ejercicio que se lleva ya de organización administrativa? Eso es de las cosas más difíciles de hacer. Es que creo que es un cambio de entender la legislación colombiana en tanto educación. Entonces, cuando tú haces un estudio comparativo de las leyes generales de educación de diversos países de Latinoamérica, te das cuenta que Colombia es un país maravilloso porque te da a ti la opción de plantear el proyecto educativo que tú quieres, ¿no? Eso normalmente no lo tienen. Hay países donde mandan las mallas curriculares y dicen exactamente qué hacer en primero, segundo, y son muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí en este país tenemos muchas cosas por resolver, como tú le decías ahorita, las cosas horribles de la realidad, ¿sí? Entonces, está bien hacer academia, pero creo que fundamentalmente tenemos que hacer educación para la paz. No puede pasar que las siguientes generaciones se sigan matando como las nuestras. Entonces, creo que, a diferencia también de otros países, la preocupación fundamental de la educación en este país debe ser cómo aprendemos a vivir en paz, a pesar de no estar de acuerdo con el otro. Eso tiene que ser una actitud de vida. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar contigo a pesar de no estar de acuerdo contigo? ¿Sí? ¿Cómo puedo construir contigo así mi estructura de existencia sea diferente a la tuya? ¿Qué ha pasado? Pues que finalmente cuando tú logras construir un proyecto coherente en el marco de la ley que tenemos, no hay problema, porque para eso está la ley, para enmarcar todas las intenciones formativas que nosotros los maestros podemos plantear. Entonces tenemos salidas pedagógicas planteadas en el marco de la Directiva 55 del Ministerio, las cumplimos a cabalidad y no hay semana en la que el Colegio San Bernardino no salga un curso, porque hay que cumplir, pues digamos en términos de la seguridad, pero también en términos de las intenciones formativas. Entonces lo que creo que hay que tener es un conocimiento grosso modo de la ley para saber cuáles son tus campos de acción, en dónde puedes decidir, qué es lo que debes como requisito presentar, ¿sí? Y en ese sentido caminas, ¿no? La ley nuestra es amplia, es muy amplia. A veces uno mismo se la cierra, pero la ley es amplia. Se pone sus propias barreras. Sí. Profe, ¿qué decirle a otros docentes del país que nos están viendo en este momento y que tienen las mismas problemáticas, precisamente que trabajan en unas poblaciones donde todo el tiempo llegan otras poblaciones, llegan estudiantes, padres de familia, familias enteras con otro tipo de características y con particularidades especiales que enriquecen esa cultura, pero que también crean conflictos al interior de la misma? Yo creo que uno tiene que hacer como cuando uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es bañarse preferiblemente con agua fría, y entonces usted se baña con agua fría y se quita encima cosas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que es interesante comenzar a dejar de pensar es que los procesos, que uno puede tener procesos educativos en una institución en un país como Colombia, donde la movilidad de las familias es tan grande. Me explico. En el Colegio San Bernardino tenemos el 20% de movilidad de la población estudiantil. Quiere decir que comenzamos con cursos de 40 en enero, en marzo tengo 30, 25, pero en el mismo marzo vuelvo a tener 40, solo que he reemplazado a esos que se fueron. Y es posible que esos se vuelvan a ir en julio y lleguen otros en agosto. Quiere decir un poco que hay que dejar de pensar en lo que le falta al pelado a pensar en qué es lo que el pelado tiene para, ¿sí? Dejar de pensar en una educación de la falencia del pelado o dejar de pensar en una educación del tema a una educación en el desarrollo de habilidades. Pues digamos, conectándolo con lo que dije ahora, si la intención es vivir en la diversidad y vivir en paz, pues tenemos que aprender a andar un poco como en la angustia de la incertidumbre. Es que los maestros estábamos muy acostumbrados a la certidumbre del tiempo, los niños y el plan. Y ahora ni tiempo, ni niños, ni plan. Entonces, ¿cómo haces tú como docente para ser eficaz en esa incertidumbre
no solo en términos, digamos, cognitivos, como es el tema por el tema no, sino qué habilidad quisieras tú desarrollar que sí le permita al pelado a donde vaya desempeñarse de manera eficaz. Es decir, cómo le permite al pelado aprender del lugar al que va. Como la frase está de a la tierra que fueres a lo que vieres, ¿cómo hacer eso con los niños? Ok, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de la nominación al premio de la OEI por tu experiencia pedagógica. Es que no es mía, acuérdese. Bueno, por la experiencia de tu todos, sí, educativa. de todos. Pues la OEI tiene el premio cada año, el premio Óscar Arnulfo Briceño. Es un premio dedicado para las instituciones que desarrollan proyectos en educación en derechos humanos. Y este año hubo como 2 categorías, que eran instituciones educativas e instituciones comunitarias. Y pues lo que hacemos, que el compañero que me ayuda a escribir, porque pues ustedes saben que escribir no es que sea fácil, pero sí, lo intentamos. Entonces lo que hacemos es condensar todo lo que hacemos en el colegio para mantener los niños, y no solo mantenerlos, sino mantenerlos viviendo de una manera digna y pacífica, y lo escribimos y nos presentamos al premio. Y oh sorpresa, hace 20 días recibimos la comunicación de que de todo el país hay 2 finalistas, que somos nosotros, y una institución no educativa en el Bichada, si no estoy mal. Entonces, pues ha sido una alegría, porque quiere decir que no estamos tan desconchinflados, tan locos, que sí es posible tener, digamos, esa combinación entre desarrollo de habilidades y procesos democráticos y de educación para la paz en un colegio. O sea, no riñe lo uno con lo otro. Profe, y dentro de ese trabajo en equipo que usted plantea a nivel institucional, ¿cuál ha sido el papel de los padres de familia y de los docentes en este proceso? Los padres de familia son una maravilla. ¡Guau! Es que imagínate tú que tuvieras un hijo de 5 años y que yo te diga, ven, ¿será que me permites que tu niño vaya conmigo a la triciclase? Y tú digas, bueno, que se vaya a la triciclase. O sea, es un niño de 5 años y tú eres el papá o tú eres la mamá. ¿Que la triciclase qué es? La triciclase, ya te voy a explicar. ¿Clase en sí, entonces que tú, sí señora, es clase en triciclo, que tenemos un proyecto que se llama la biciclase. Mire, entendiendo que el colegio es lejos, que no tenemos plata para pagar buses para salir, pero la gente sí tiene bici, pues la gente sale, los profesores salen en bici a hacer clase. Entonces, primero fue en intención de secundaria y ahora ya se bajó hasta preescolar. Entonces, que un niño en trici se vaya contigo hasta, no sé, 2 kilómetros, no es más, pero que el papá te dé a ti la confianza de que lleves a tu hijo fuera de las paredes del colegio a aprender otras cosas que la ciudad tiene, eso no tiene precio. O sea, eso parece que no pasa en todos los lugares. Entonces, cada vez que he podido, le he agradecido a los papás la confianza que nos tienen, pues, para el cuidado de sus hijos. Y de los profes, hombre, los profes es tener gente enamorada en el colegio, ¿no? Y entonces, cuando tú estás enamorado, al enamorado no le gastan las 6 horas ni las 8, le gastan las 24. Entonces, le gasta los sábados y les gasta los domingos, porque es el asunto del corazón, más allá de el solo pensamiento, es el corazón con el que tú estás haciendo las cosas. Esos son los profes del Colegio San Bernardino. La respuesta de la Secretaría frente a este proyecto de total transformación, ¿cómo ha sido? Porque siempre genera Además que es una de las preguntas más polémicas que hemos tenido acá, porque precisamente lo que se busca es que la Secretaría de Educación del Distrito apoye estas iniciativas que están construyendo un país mejor y que sobre todo están respondiendo a una necesidad tan fundamental en la actualidad colombiana, que es la consolidación de una cultura de paz en Colombia. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ustedes han tocado esa puerta y qué le han dicho? Muchas veces. Mire, voy a entender que cuando dice secretaría, son muchos de los seres humanos que están allí metidos, vemos como funcionarios, y que entienden el papel del Colegio San Bernardino. Entonces, el año 2018, el Colegio San Bernardino fue escogido por un grupo de académicos o de personas expertas en Bogotá como la mejor apuesta en educación inclusiva de la ciudad. Yo creo que ya ahí la Secretaría tiene una postura con nosotros. Es decir, como tú lo estás diciendo, es un reconocimiento, esta apuesta a educación para todos en paz. Y lo que ha pasado año a año es
que en la medida que han visto que hacemos, que pasan cosas, hemos tenido apoyos. Entonces, tenemos un referente intercultural indígena, un referente intercultural afro, tenemos una persona de apoyo de necesidades educativas especiales, tenemos como todos el programa de primera infancia, pero no cualquier programa, sino un programa de primera infancia enfocado a conocimientos ancestrales, ¿sí? Entonces, con personas que nos pueden decir cosas de pensamiento ancestral. Hemos contado con recursos, la Secretaría le ha dado kits escolares a los niños indígenas del colegio, nos han dado materiales para estos niños también, es decir, para el desarrollo de las clases y demás. En el año 2017 la Biciclase se ganó el premio en Bosa y en Bogotá al mejor programa de relacionamiento escuela-comunidad por la Biciclase, ¿no? Recibimos, que eso es para todos, 29 millones de pesos. En el 2017 también recibimos un incentivo por permanencia, que también de los 26 colegios estuvimos entre los 7 mejores de la ciudad, porque hacemos programas para la permanencia de los niños en la escuela. Entonces creo que no solo, como digamos, los grandes directivos, sino estas personas funcionarias que son los que están más en contacto con los colegios, pueden reconocer lo que pasa en el San Bernardino y pueden estar pendientes de lo que pasa en el San Bernardino para apoyar lo que queramos hacer. Bueno, un poco también la reflexión frente a la pregunta anterior se da, pues en el capítulo anterior y en este ha generado como mofa, como risa, esa presencia de la Secretaría, porque a veces se ve como muy alejada, como muy, no sé, de pronto desconectada que requiere y enaltece las propuestas, las muestra, pero ya es la muestra. En el ejercicio ya de la realización de la experiencia se muestra un poco alejada, y es cuando ya realmente el grupo de maestros, maestras, la comunidad educativa de la institución, o muchas veces el maestro, maestra solo realizando su trabajito ahí, con mucha dedicación y certeza, que se hace ese reconocimiento. Entonces, pues también este es un ejercicio para eso, para que miremos que no son experiencias alejadas unas de otras, no, sino que en cada una de nuestras instituciones están esas experiencias que son valiosas y que nos llevan a eso, a construir la paz estable y duradera que tanto estamos anhelando. Y también, Lili, para descubrir que en algunas oportunidades la Secretaría de Educación del Distrito también ha apoyado precisamente este tipo de proyectos y que también se acerca a conocer estas realidades. Es que yo quisiera decir una cosita ahí, y es que la Secretaría somos todos, ¿sí? Yo soy funcionaria de la Secretaría de Educación, y a veces cuando nos referimos a la Secretaría, suponemos que es una cosa fuera de mí. No, yo soy Secretaría de Educación, yo represento a la Secretaría de Educación a donde voy, ¿cierto? Pero también es la manera en la que nosotros podemos encontrar ayudas. Uh-huh. Voy a disculparme si voy a sonar un poco fea con lo que voy a decir, pero es diferente a que tú digas, he venido haciendo esto, tengo estos impactos y he logrado esto con números y con datos y con resultados fehacientes, y por eso en esta etapa ya no puedo, yo quisiera que nos ayudaran a, es que como la Secretaría no me ayuda, entonces yo no puedo, ¿sí me entiendes? O sea, una cosa es el esfuerzo que la persona misma hace y cómo podemos hacer un proceso evaluativo juicioso, mostrar unos impactos en donde hay que mostrarlos y cómo hay que mostrarlos. Es decir, cada quien haciendo un pedacito pero para juiciosa, construir. Claro, pero juiciosa. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos juiciosos en la evaluación, no somos juiciosos en el panorama. Entonces nos quedamos muy en mi escuelita y en mi localidad o en mi territorio y no logramos entender que somos parte de una cosa más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo que yo hago en el San Bernardino se conecta con lo que pasa en Lima, con lo que pasa en México? ¿Cómo lo que yo hago de biciclase se conecta con otras intenciones de educación en bicicleta en el mundo? Entonces comienzo a darle contexto a lo que yo hago, pero con un contexto proyectivo, ¿sí me entiendes? Es decir, todo el tiempo pensando en Bogotá, en transformar, porque muchos nos quedamos en hacer más de lo mismo, ¿sí? En aplicar pruebas saber, en hacer más guías, en hacer la clase
las 6 horas y se acabó, y yo quiero que me apoyen, es mi clase y mis 6 horas. No, digamos, lo que yo les decía ahorita a los profesores del enamoramiento es porque en este momento, y me disculpo de nuevo si sueno fea, el ejercicio docente exige de un compromiso de corazón de todos nosotros, ¿sí? Pero de corazón es que el corazón se quede junto y cuando durmamos pensando en cómo voy a resolver esto, ¿sí? Para que no sea solamente el asunto laboral de las 6 horas y más, sino el cambio que necesita el país está en nosotros, no está en otro lugar. Y si nosotros no cambiamos y no entendemos la voluntad de paz que debemos cargar en el corazón y en el pensamiento todos los días, el país va a seguir igual. Profe, pero igual también cuando uno realiza estos procesos de reconstrucción de la historia de estos proyectos pedagógicos al interior de las instituciones educativas, también puede identificar que pues ha existido momentos que no han sido pues tan chéveres. ¿Y cuáles han sido las problemáticas que ustedes han tenido durante este proceso tan enriquecedor? Explícame problemáticas como por ejemplo algo que no salió como uno tenía planteado, o procesos que tuvo que replantear y reevaluar dentro de las estrategias pedagógicas que aplicó y reconstruir unas nuevas estrategias para precisamente lograr la meta. Pues digamos que fundamentalmente esos son los proyectos de ciclo, ¿no? Entonces cada año nos sentamos a pensar qué hicimos el año pasado y qué queremos que pase este año. Y entonces vuelvo y les digo, lo que sí tenemos que tener es una evaluación juiciosa, o comenzamos a dar tumbos sin ir para ninguna parte. Cuando digo evaluación juiciosa es que si tú te comprometes a que 10 niños se tomen fotos todos los jueves, tienes que hacer la medición de 10 niños tomándose fotos todos los jueves para que cuando se acabe el plazo que tú mismo te diste en tu proyecto puedas decir si lo cumpliste o no. Es decir, no dejarlo tanto a la memoria ni a mí me parece, sino tener procesos juiciosos de evaluación, que puedas decir cosas de tu evaluación. En ese sentido, claro, hemos tenido que replantear un montón de cosas. La biciclase hay que replantearla en muchas ocasiones porque no es lo mismo salir con niños de 5 años que de 20. El seminario de socioecología, que es otra intención muy académica, también ha sido replanteado en varias ocasiones, pero precisamente teniendo en la mira esa evaluación. Bueno, hay una queja permanente en las instituciones, perdón que me tome este pedacito más, y es que las evaluaciones del año escolar no sirven para nada, ¿sí? Esa es como generalmente la queja. Hacemos evaluación, nos reunimos 2 días, 3 días, depende de la institución, y finalmente se llena una cantidad de documentos, de formatos, pero luego nada, desaparece que hubieran desaparecido, luego se sigue con la misma situación, no se evoluciona por allá, cuando se regresa, entonces, no, pero si eso lo trabajamos el año pasado y dijimos que, y había quedado en el formulario que era la acción a superar, pero no se realiza, ¿sí? Yo estaba en 3 instituciones educativas distritales y digamos esa ha sido la queja permanente. Veo que ustedes sí son muy juiciosos en este ejercicio. ¿Cómo han logrado ese avance? Soy profesora de matemáticas. No, lo que pasa es que, como tú estabas diciendo ahora, claro, todos hemos vivido eso, pero sí, luego no habíamos pensado el año pasado qué. Entonces, hemos intentado gradualmente, porque eso tampoco fue de ayer para hoy, digamos, en los últimos 9 años, gradualmente hemos logrado tener unas reuniones de ciclos o de áreas que tienen que ver con evaluar lo que tú propusiste, ¿sí? Porque es que no estás evaluando lo que la coordinadora dijo, lo que el rector dijo, estás evaluando lo que tú propusiste. Si es tu intención, pues te da más ánimo, digo yo, para evaluarlo y para mirar en qué funcionó y qué no, ¿sí? Hemos tenido espacios de discusión bonitos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo he visto esto, yo he visto aquello, ¿no? Yo tenía esta intención y pues a la pregunta que me hacía ahorita Leumann, era, bueno, entonces respetuosamente miremos qué sí y qué no funcionó desde mi mirada y desde tu mirada, el que está afuera también dice, y en esa medida vamos evolucionando. Entonces mira, hay un formato que solo es una página, nomás, que vas llenando periodo a periodo, en donde tú vas diciendo qué vas encontrando.
hemos avanzado en diseñar indicadores de gestión de un proyecto, no indicadores de esos de logro ni nada de eso, sino cómo haces indicadores que te den a ti cuenta de la evolución de un proyecto, el que sea, ¿no? Entonces, en esa medida es que nos permitimos decir que sí y que no, puede estar o no en el otro año. Además, es la intención colectiva y no solo la general del colegio, de cómo va a mejorar el colegio, sino, bien, tú cómo le vas a aportar, y ahí sí está el trabajo administrativo que me preguntabas ahora, es, yo cómo agarro esto, lo articulo para una cosa coherente como PI del colegio. Profe, aprovechemos estos últimos minutos para invitar a todos los docentes que nos están viendo y que tal vez no se atreven a realizar estas estrategias que lo que lleven es a fortalecer la sana convivencia entre diferentes culturas o inclusive en instituciones educativas donde su población es más homogénea. La vida es una, no es sino esta. Y usted no va a ser maestro sino esta vida. Nadie le asegura que usted sea maestro en otro lado. Háganle. Miren qué hay que hacer, miren en la educación para la paz, dejen de andar pensando tanto en ese asunto de la nota y del tema y miren las vidas de los niños, cómo viven, qué comen, cómo llegan, con quién viven. Y también dejemos de tener esos prejuicios, voy a decir otra cosa fea, esos prejuicios muy religiosos de es que esto está bien, esto está mal. La vida a cada quien le tocó como le tocó. Y yo no soy nadie para juzgar la vida de los otros, pero sí estoy ahí para mejorar mi vida y la de los demás. Y ya. Dejemos de juzgar y comencemos más a trabajar en pro de que el futuro sea mejor para todos. Lili, también aprovechemos este espacio para invitar a los docentes a que se unan y tengan una cita con nosotros aquí en Contacto Pedagógico. Así es, como cada contacto pedagógico, pues les extendemos la invitación para que nos comuniquen de sus experiencias. Ya estamos generando estrategias para poder ir a visitarles a las instituciones y no, pues se ponen en contacto con nosotros y ya contacto pedagógico con ustedes también allá en cada una de sus instituciones. Recordemos que pues es nuestro ejercicio, es nuestra eje en esta labor educativa, en esta tarea que nos invita Blanca a que es que la educación o del ser maestro o maestra es esa energía que nos mueve. Entonces, desde ese pensamiento debemos seguir abordando las acciones pedagógicas y mostrarlas. Así es, pues de esta manera nosotros nos despedimos, agradecemos enormemente a la maestra Blanca María Peralta, coordinadora del Colegio San Bernardino en la localidad de Bosa, quien nos compartió sus estrategias para fortalecer al interior de la institución educativa una sana convivencia al interior de una población que es interculturalmente diversa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los que se conectaron y escucharon, y pues por el San Bernardino, bienvenidos todos. Allá tenemos agua de panelita para compartir. Muchas gracias. Así sí vamos. O chicha en el mejor de los casos. Claro. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Contacto Pedagógico. Nos encontramos en una próxima cita para seguir conociendo quiénes son los maestros que cambian realidades a través de su profesión.